Esta noche nos adentraremos en un tema tan antiguo como perturbador, un fenómeno que ha aterrorizado a la humanidad durante siglos: los encuentros con súcubos, seres de la oscuridad que, según las leyendas, se alimentan de la energía vital de las víctimas a través de sus deseos más íntimos. Pero más allá de las viejas historias y mitos, lo que hace aún más inquietante a este tema son los relatos de personas en la actualidad que aseguran haber tenido encuentros con estos demonios. Y, como descubrirás, algunas de estas historias son mucho más aterradoras de lo que podríamos imaginar. La figura del súcubo ha existido en diversas culturas a lo largo de la historia. En la Edad Media, los súcubos eran descritos como demonios femeninos que se aparecían a los hombres mientras dormían, tomando forma de hermosas mujeres para seducirlos. Sin embargo, su propósito no era solo el placer o el deseo. Se decía que estos seres nocturnos drenaban la vitalidad y el alma de sus víctimas a través de actos sexuales, dejándolos debilitados, desorientados y, en algunos casos, muertos. Mientras que en la antigüedad se les consideraba meras supersticiones, hoy en día algunos afirman haber experimentado estos encuentros incluso durante el día. A lo largo del tiempo, se ha creído que los súcubos pueden incluso tomar el control de los sueños de sus víctimas, creando escenarios que los sumergen en una espiral de deseo incontrolable. Al principio, la víctima se siente fascinada, atraída por la belleza irresistible de la figura que se presenta ante ellos. Pero pronto, lo que parecía ser un encuentro placentero puede convertirse en una tragedia. Bienvenido a Bitácora Paranormal. Bienvenidos una vez más a su canal Bitácora Paranormal. Hola comunidad, es un gusto que vuelvan a este que es su hogar de lo desconocido, lo misterioso, donde cada relato nos hace pensar en la pregunta de oro: ¿ellos en verdad existen? Atención, las siguientes historias tal vez sean un poco fuertes para algunas personas, por lo que se pide discreción por parte de los oyentes. Relatos de experiencias con súcubos. Una aventura de una noche. Esta historia me ocurrió hace unos años cuando recién empezaba a trabajar como trailero. En una ocasión, recuerdo que ya era tarde, cerca de la medianoche, y manejaba en un tramo solitario de la carretera México-Pachuca. El único sonido era el motor de mi tráiler y la música que traía en la USB. Cada vez me sentía más y más cansado. Había momentos en los que los ojos de plano se me comenzaban a cerrar. Pensaba en llegar a casa para ver a mi esposa y mis hijos, pero sobre todo en dormir por fin una buena siesta. De repente, al salir de una curva, vi algo que me obligó a frenar. Al costado del camino estaba una mujer haciéndome señas. Era una joven con cabello largo y negro. Llevaba un vestido blanco y no llevaba zapatos. Por un momento dudé. Era extraño ver a alguien en esa carretera tan desierta a esa hora, pero la curiosidad, o quizás algo más, me hizo detenerme. Bajé la ventana y le pregunté si necesitaba ayuda. Su voz era suave y bonita. Me dijo que había tenido un problema con su coche más atrás y decidió caminar por la carretera para buscar ayuda, y ahora estaba demasiado lejos para volver a pie. Me pidió un aventón hasta el siguiente pueblo. Al mirarla más de cerca, noté algo que me desarmó por completo. La verdad era hermosísima. Sus ojos eran preciosos. El tono de su voz parecía prometer cosas que no podría explicar. Sin pensarlo demasiado, accedí. Abrí la puerta del copiloto y subió con un movimiento elegante. Mientras retomábamos el camino, la charla entre nosotros fluyó de manera natural. Me contó que era de un pueblo del corredor de la montaña, que estaba de visita en casa de unos familiares. Me preguntó cosas sobre mi trabajo,
sobre mi vida en la carretera con un acento que me hacía desearla muchísimo. Yo apenas podía concentrarme en manejar, embobado con su presencia. Había algo en ella que me hacía sentir extrañamente cómodo. Me puse de buenas y hasta se me fue el sueño. Tras un rato de conversación, ella sugirió que nos detuviéramos en un hotel para descansar. Aunque sabía que no era lo más prudente, accedí, cautivado por su voz y su aspecto. Encontramos un pequeño hotel de carretera, uno de esos lugares que parecen improvisados y desgastados por gente sin cuidado o que va nomás a estos sitios para hacer cosas sucias. Aunque yo tenía mi camarote para dormir en el tráiler, seguí embobado con esta mujer y pues yo soy muy enamoradizo. Primer error. Pedimos nada más una habitación. Para mí era obvio lo que íbamos a hacer y ya andaba casi que no me aguantaba las ganas. El lugar era sencillo, con muebles viejos y una luz que apenas iluminaba el cuarto. Una vez dentro, la chica me pidió permiso para usar el baño. «Claro, adelante», le respondí, mientras me sentaba en el borde de la cama, tratando de calmar la mezcla de emoción y nerviosismo que sentía. Desde la puerta entreabierta del baño, podía escuchar el sonido de el agua corriendo y su voz tarareando una melodía desconocida. Fue entonces cuando mi atención se dirigió al espejo del pequeño tocador enfrente a mí. Al principio no vi nada extraño, hasta que miré más de cerca. La puerta del baño seguía entreabierta, y en el espejo podía ver a la mujer de espaldas. Algo en su reflejo no cuadraba. Su silueta parecía cambiar ligeramente, como si su cuerpo estuviera alargándose de manera antinatural. Sus movimientos tan delicados y sensuales ahora eran muy toscos. De pronto, su rostro apareció en el reflejo del espejo, aunque seguía de espaldas en el baño. Su rostro no era el de una mujer hermosa, sino el de una criatura grotesca. Su piel estaba cubierta de manchas oscuras y de su cabeza sobresalían una especie de cuernos. Sus labios se curvaron en una sonrisa que era todo menos humana, revelando una fila de dientes alargados como de cabra. El terror se apoderó de mí. Salté de la cama, intentando no hacer ruido, agarré mi pantalón y retrocedí hacia la puerta, pero antes de que pudiera salir, el agua dejó de correr y el baño quedó en silencio. La puerta comenzó a abrirse lentamente y yo sabía que tenía que actuar rápido. Sin pensarlo dos veces, giré la manilla y salí corriendo de la habitación. El pasillo del hotel parecía interminable. Podía escuchar el eco de mis propios pasos y algo más. Un sonido que no podía identificar, como un murmullo mezclado con risas apagadas. Sentí que algo me seguía, que su presencia estaba cada vez más cerca. Llegué al vestíbulo y, sin detenerme, crucé la puerta principal y corrí hacia mi tráiler. Subí al camión y encendí el motor con las manos temblorosas. No miré hacia atrás. Algo me decía que si lo hacía, vería algo que no querría enfrentar. Aceleré y me alejé de ese lugar tan rápido como pude, con el corazón golpeándome en el pecho y las manos aferradas al volante. Conduje durante horas, sin detenerme, hasta que al final me sentí lo suficientemente lejos para respirar. Me estacioné en un área de descanso y apagué el motor. Cerré las puertas del tráiler y me encerré en la cabina, sintiéndome por fin a salvo. Aunque sabía que esa sensación era temporal. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro en el espejo y esa sonrisa inhumana. Ahora ya nunca dejo subir a nadie a mi tráiler. Es la primera vez que cuento esto. No vayan a decir mi nombre porque mi esposa se me arranca. Matrimonio. Me llamo Daniel y les quiero contar esto que me pasó hace un tiempo. Todo comenzó en una fiesta en la Ciudad de México. Era una de esas reuniones casuales en un departamento en la colonia Roma, con música y risas, copas de vino baratas. Estaba platicando con un amigo cuando la vi por primera vez.
Se llamaba Lorena y era imposible no notarla. Su belleza era desconcertante, casi irreal. Tenía ojos color miel almendrados, cabello castaño largo y un cuerpazo. Hablamos durante horas esa noche. Era inteligente, encantadora y llena de misterio. Había algo en ella que me hacía querer saber más, entenderla y saber de ella. Nos vimos varias veces después de esa noche, y lo que comenzó como una atracción superficial rápidamente se transformó en algo más profundo. No podía dejar de pensar en ella. Cada encuentro parecía confirmar que era la mujer perfecta, alguien que, de alguna manera, había estado esperando toda mi vida. Sin embargo, no todos compartían mi entusiasmo. Mis amigos me miraban sin creerme cuando hablaba de ella. ¿Lorena? ¿Estás segura que es bonita?, me preguntaban confundidos. Incluso mis padres, cuando la conocieron, me dijeron que algo no les cuadraba. Mi madre especialmente me advirtió que Lorena tenía una mirada que la inquietaba. Pero yo no veía lo mismo que ellos. Para mí, Lorena era perfecta y sus palabras no eran más que celos o simple incomprensión. El día que le pedí matrimonio fue el más feliz de mi vida. Fuimos a cenar a un restaurante pequeño, íntimo, y después del postre, saqué el anillo. Ella dijo que sí, muy emocionada, y sentí que nada podía salir mal. Nos casamos pocos meses después, en una ceremonia sencilla. Nadie de mi familia o amigos parecía compartir mi alegría. De hecho, pocos de ellos asistieron. Pero eso no importaba. Yo estaba seguro de mi decisión. Los primeros meses de matrimonio fueron algo extraños. No puedo decir que fueran malos, pero había algo diferente en nuestra relación. A veces de la nada me despertaba en medio de la noche. Miraba a Lorena durmiendo a mi lado y, por un segundo, su rostro parecía cambiar, pero cuando enfocaba la vista, mejoraba la mirada y todo volvía a la normalidad. Con el tiempo, esas pequeñas inquietudes comenzaron a intensificarse. Había días en los que parecía desaparecer por completo, dejándome solo en casa sin explicación. Cuando le preguntaba, se reía y me decía que tenía cosas que hacer. Sin embargo, nunca me daba detalles. También noté que evitaba los espejos. Raramente se miraba en ellos y cuando lo hacía, era por apenas unos segundos, como si le incomodara. Una noche, mientras cenábamos, decidí enfrentarla. Le pregunté directamente por qué mis amigos y familiares tenían una percepción tan diferente de ella. ¿Por qué todos la vieron de una manera distinta, completamente? Su respuesta me asustó. Ellos no ven lo que tú ves porque no me pertenecen, mi amor. Lo dijo con una sonrisa tan tranquila. Sus palabras parecían inofensivas, pero había algo en su tono que no me gustaba. Las cosas empeoraron poco después. Una noche, mientras estaba en el baño, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. Estaba rasurándome frente al espejo cuando noté un movimiento detrás de mí. Al principio pensé que era Lorena, pero cuando levanté la vista, vi que su reflejo en el espejo no era el de una mujer que conocía. Sus ojos eran negros, parecidos a los de un animal, y en su cabeza había dos protuberancias como si fueran cuernos. Me giré de inmediato, pero cuando la miré directamente, estaba normal, con su expresión tranquila e inexpresiva. Empecé a investigar, buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando, hasta que encontré historias sobre súcubos, unos demonios que toman forma femenina para seducir y consumir la energía de los hombres. Al principio me negué a creerlo, pero cuanto más leía, más coincidencias encontraba con lo que estaba viviendo. Una noche, mientras ella dormía, me armé de valor y le pregunté directamente: ¿qué cosa eres? Abrió los ojos rápidamente, como si llevara horas despierta, y me miró con una calma que me resultó aterradora. «Sabías desde el principio que no soy como los demás», respondió. Su voz era diferente, más profunda.
Me buscaste, me deseaste, y ahora soy parte de ti. No puedes escapar. No recuerdo cómo logré salir de ahí, pero jamás regresé. Dejé todo atrás, mis pertenencias, mis recuerdos, mi dinero, incluso ahora. Mientras escribo esto, no sé si estoy realmente a salvo. Lorena, o lo que sea que fuera, me buscó durante meses. Recibía llamadas desde números desconocidos, escuchaba su voz en mis sueños, y ahora ha pasado tiempo desde entonces. Quizás alguien de la audiencia pueda ayudarme y decirme qué debo hacer para poder romper este vínculo que tengo con ella. Sé que al casarnos me até a un demonio. Solo espero que no sea de por vida. La historia de mi bisabuelo. Esta historia es sobre mi bisabuelo. Se llamaba Joaquín y siempre fue un hombre trabajador, aunque muy enamoradizo. Originario de Aguascalientes, dedicó su juventud a trabajar doble turno con un solo propósito: ahorrar lo suficiente para construir su propia casa y establecerse en el lugar donde había nacido. Dicen que era un hombre sencillo, buena gente y muy terco también. Una vez que decidía algo, no había quien lo hiciera cambiar de opinión. Y ese rasgo, tan admirado por algunos, terminó siendo su perdición. Desde que mi abuela me contó esta historia, pasó mucho tiempo para que yo pudiera entenderla del todo. Lo peor es que hubo testigos. En ese entonces y hasta la fecha, nadie ha podido desmentir todo lo que las personas cuentan que sucedió. Se dice que cuando el bisabuelo era joven, conoció a una mujer en una fiesta del pueblo. Nadie recuerda su nombre, pero todos coinciden en que no era una mujer común. Alta, de cabello negro azabache y ojos profundos, poseía una belleza que, según cuentan, tenía algo inquietante. Por un lado era hermosa y por el otro lado era grosera, directa y no se molestaba en esconder su desprecio hacia los demás. Sin embargo, el bisabuelo parecía estar completamente hechizado. A pesar de las advertencias de su familia y hasta de los ancianos del pueblo, que le decían que esa mujer no traía nada bueno, él insistió en que era la mujer de su vida, así que abandonó a su esposa por la otra mujer, aunque le prometió que se haría cargo de ella y de sus hijos para que no les faltara qué comer. Cuando Joaquín anunció que se casaría con ella, el escándalo fue inmediato. Su madre, mi tatarabuela, le suplicó que no lo hiciera. «Esa mujer no es buena, hijo», le decía. «No sé qué tiene, pero no es normal. Algo en ella me asusta mucho». Sus hermanos intentaron razonar con él, pero el bisabuelo no escuchó a nadie. Estaba convencido de que había encontrado el amor verdadero y que los demás simplemente no lo entendían. La boda estuvo muy desangelada. Asistieron unos cuantos parientes cercanos y la mayoría lo hizo solo por compromiso. Los rumores sobre la mujer no tardaron en extenderse, que era una bruja, que estaba maldita o incluso que no era completamente humana. Nadie podía explicar por qué un hombre tan sensato como el bisabuelo se había obsesionado con alguien así. Tras la boda, Joaquín y su nueva esposa se mudaron a una pequeña casa en las afueras del pueblo, mientras construían la que sería su hogar definitivo. Durante meses, trabajó sin descanso, supervisando cada detalle de la construcción. Los que tuvieron la oportunidad de verlo durante ese tiempo decían que parecía agotado, como si algo estuviera drenando su energía. Pero Joaquín nunca se quejó. Cada vez que alguien mencionaba a su esposa, él cambiaba de tema o se alejaba sin más. Un día, simplemente desapareció. Nadie sabe exactamente cuándo ni cómo. Lo último que se supo fue que Joaquín había ido a su casa al atardecer, como siempre lo hacía. Al día siguiente, no apareció en el lugar de la construcción. Al principio pensaron que se había tomado un descanso, aunque poco común en él, era comprensible por el nivel de agotamiento que mostraba. Sin embargo, pasaron los días y Joaquín no volvió. La familia, preocupada, fue a buscarlo. Llegaron a su casa y tocaron la puerta, pero nadie respondió. Un vecino les dijo que había visto a la esposa de Joaquín salir al amanecer, pero que no había regresado. Al entrar a la casa,
encontraron todo en orden. Sus pertenencias seguían ahí, pero no había rastro de él ni de su esposa. Lo más inquietante fue lo que encontraron en la recámara. Sobre la cama había marcas quemadas que formaban un extraño patrón, como si alguien hubiera trazado símbolos con una brasa encendida. Nadie supo qué significaban, pero los más viejos del pueblo aseguraron que eran señales de algo demoníaco. Desde ese momento comenzaron a circular rumores más oscuros sobre la esposa de Joaquín. Era un súcubo, decía el sacerdote, que sabía algo de exorcismos y cosas extrañas por estar preparado para que se presentaran en algún momento en el pueblo y alejado de cualquier otra autoridad. Una criatura que seduce a los hombres para llevarlos al infierno. Otros afirmaban haberla visto caminando por las noches cerca de la casa en construcción, pero cada vez que alguien intentaba acercarse, desaparecía entre las sombras. Incluso hubo quienes aseguraron escuchar risas femeninas en el lugar, aunque nunca pudieron encontrar a nadie. Mi familia intentó buscar respuestas durante años, pero nunca encontraron nada. Mi tatarabuela consultó a curanderos, sacerdotes y hasta investigadores, pero todos llegaron a la misma conclusión: Joaquín no volvería. Algunos decían que había sido víctima de una estafa y que la mujer lo había llevado lejos para robarle sus ahorros. Otros creían que realmente había caído bajo el hechizo de algo sobrenatural. La casa que estaba construyendo quedó abandonada, como un monumento a su desaparición. Con el tiempo, la maleza la cubrió y ahora solo quedan ruinas. Los pocos que se atreven a acercarse al lugar dicen que se siente un ambiente pesado, como si algo o alguien estuviera ahí. Algunos aseguran que si escuchas con atención, puedes oír susurros que te llaman por tu nombre. Como su bisnieto, siempre me he sentido intrigado por esta historia. He buscado en archivos, hablado con personas mayores del pueblo y tratado de encontrar cualquier pista que me ayude a entender qué ocurrió realmente. Pero hasta la fecha, no he logrado encontrar nada que nos ayude a saber más de mi bisabuelo. Solo nos queda suponer que esa mujer demonio se lo llevó para siempre. El súcubo, como figura, representa la manifestación de nuestros miedos más profundos y de nuestra impotencia frente a lo inexplicable. Es imposible no preguntarnos, ¿por qué esas experiencias siguen ocurriendo? A lo largo de la historia, las historias de súcubos han persistido. Desde la Edad Media, cuando la gente explicaba fenómenos como la parálisis del sueño o los sueños lúcidos como ataques de demonios, hasta el día de hoy, en el que las personas siguen reportando encuentros de este tipo. El tema ha evolucionado, pero nunca ha desaparecido. Cada pueblo tiene sus propias explicaciones y teorías. En la antigüedad se les atribuía una naturaleza demoníaca, mientras que en tiempos más recientes se ha hablado de ellas como alucinaciones o incluso como manifestaciones psicológicas. Sin embargo, las personas que han experimentado estos encuentros lo dicen con absoluta certeza. Lo que vivieron fue real. Y es aquí donde surge una cuestión fundamental. ¿Qué hay detrás de estas experiencias? Los encuentros con súcubos no son eventos aislados. Hay una constante en estos relatos que los conecta. La sensación de ser invadido, de que algo o alguien está tomando algo de ti, algo esencial. Ya no se trata solo de lo físico, de la invasión del cuerpo, sino también de lo emocional y espiritual. La energía, la vitalidad, el alma misma parecen ser verdaderas presas de estos seres. Y eso es lo que hace que el fenómeno sea tan aterrador. No es solo una amenaza física, sino que ataca lo más profundo de nuestro ser. Al final, lo que nos queda es la pregunta más aterradora de todas. ¿Y si todo esto es real? No hablamos de mitos, ni de leyendas, ni de historias inventadas por el ser humano para explicar lo inexplicable. Hablamos de seres que, aunque se nos presentan como demonios de la oscuridad, podrían ser algo mucho más antiguo y más enraizado en nuestra propia psicología y nuestras pesadillas más profundas. Quizás, como especie,
No estamos tan lejos de lo sobrenatural como nos gustaría pensarlo. Puede ser que lo que nos separa de esos mundos no es más que suerte, una suerte de no encontrarnos aún con este tipo de demonios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Esto fue Bitácora Paranormal. Bitácora Paranormal.